Vamos a leer desde el verso 15. Efesios 1:15. Pero antes vamos a hacer una oración, hermanos. Así como están, vamos a orar a Dios para que Dios nos hable por medio de su palabra. Oremos a Dios. Buen Dios y Padre, gracias te damos, Señor, por la bendición que nos das de estar una vez más aquí reunidos, Señor, en esta tarde de miércoles, listos para estudiar tu palabra, Señor. En esta oportunidad queremos que nos abras este entendimiento, Señor, esa revelación por la cual el apóstol Pablo oraba para que los hermanos efesios pudieran tener esa revelación, esa sabiduría y conocer las grandes riquezas que tú has proveído a través de Cristo y ahora que estamos en Cristo como creyentes, podamos entender, Señor, todo lo que tú has hecho a favor de nosotros y que podamos vivir en consecuencia de ello, Señor. Enséñanos cada vez más, Señor, a ir creciendo en esa gracia que tú nos has dado, en esas abundantes riquezas que tú has proveído, Señor, que podamos también eso transmitirlo a los demás, para que nuestra vida diaria, Señor, nuestro sufrimiento, nuestros padecimientos y las dificultades con las que nos topamos día a día, podamos, Señor, vivirlas a través de ese conocimiento que tú nos has dado y nuestra vida sea llena de gozo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Leamos entonces, hermanos, Efesios 1, verso 15. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Es interesante, hermanos, ver que Pablo, el apóstol Pablo, comienza esta epístola primeramente saludando a los hermanos efesios y luego de esto procede en el verso 3 a exclamar una bendición, una alabanza de bendición a Dios. Y leámoslo en el verso 3, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Pablo comienza esta epístola dando gracias a Dios o bendiciendo a Dios, alabando a Dios porque nos ha bendecido grandemente en Cristo. El texto que vamos a ver ahora Pablo ora para que los creyentes de la iglesia en Éfeso y también nosotros ahora podamos conocer, podamos saber, podamos entender lo que Dios ha proveído. La oración de Pablo está enfocada en conocimiento, hermanos, de que nosotros podamos tener abiertos los ojos de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestro entendimiento, para que podamos conocer, entender, comprender lo que Dios ha dado a nosotros, los creyentes, para que tengamos una plenitud de todas las bendiciones, un conocimiento de todas las bendiciones que Dios nos ha dado a través de Cristo, porque tenemos grandes bendiciones, ya las tenemos en Cristo. Es muy interesante que el apóstol Pablo haga este énfasis alrededor de la epístola de la importancia del conocimiento. Muchas personas enseñan
que la fe es contradictoria con el conocimiento, pero como vamos a ver en esta oportunidad, eso no es así. Porque Pablo dice, para que sepáis, en el texto que leímos, cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado. El conocimiento, hermanos, no está peleado con la fe. Dios quiere que nosotros entendamos, Dios quiere que nosotros conozcamos lo que Él ha proveído en Cristo Jesús. La vida cristiana, hermanos, ciertamente es muy difícil. Es muy difícil porque muchas veces, tal vez hemos escuchado un mensaje, una predicación que está equivocada, en la que el creyente no debe padecer. La vida cristiana de verdad es difícil. De hecho, en muchas ocasiones los creyentes van a padecer más que el promedio que otras personas que no son creyentes. Y tenemos ejemplos en toda la Escritura. Tenemos el caso de José. José fue vendido, fue encarcelado, tuvo muchas cosas por las cuales él pudo haber renegado de Dios. Pero vemos que la Escritura, a la vez de que narraba cada vez que le acontecía algo desagradable, algo muy, muy perturbador para la vida emocional de una persona normal, agrega siempre la Escritura que, pero Dios estaba con él. Este entendimiento, hermanos, para muchos creyentes parece que no llega a los ojos de su entendimiento espiritual, de que la vida cristiana es difícil, todos vamos a padecer diversas dificultades. De hecho, Pedro en su carta lo dice. La vida cristiana no es color de rosa, pero es que muchos creyentes tienen una expectativa equivocada de quién es Dios, cómo es Él y cómo debemos vivir la vida cristiana. Por eso es que el apóstol Pablo enfatiza mucho acerca del conocimiento de lo que nosotros hemos recibido en Cristo para que podamos vivir en consecuencia de ello. Dios quiere que conozcamos lo que Él nos ha proveído en Cristo. Y no precisamente son cosas materiales, no precisamente son recursos para que nosotros seamos felices como esa felicidad que el mundo conoce como felicidad. El problema es que muchos creyentes tenemos una mente bastante contaminada con los pensamientos del mundo. Tenemos que la vida cristiana, pues, entonces es muy difícil. La falta de conocimiento o un conocimiento erróneo acerca de lo que es verdaderamente lo que Dios ha proveído nos puede llevar a consecuencias desastrosas. Tenemos el ejemplo de Israel. Israel es liberado del desierto, va vagando por el desierto por 40 años en un desierto, hermanos, pero Dios estaba con ellos de día y de noche, proveyendo a sus necesidades básicas. Atravesar el desierto por 40 años, calores extremos, clima extremo, necesidades extremas, Dios estaba con ellos por 40 años, cuando ese viaje se pudo haber hecho en unos cuantos días. Pero ahí vemos que la falta de conocimiento, obviamente esto era para que cumplieran el propósito de Dios, pero algunos sugieren de que si ellos hubieran hecho y nunca hubieran renegado, que si ellos hubieran tenido un conocimiento adecuado de los propósitos que Dios tenía para con ellos, hubiesen llegado a la tierra prometida en pocos días. El conocimiento de la fe, entonces, hermanos, no son enemigos. De hecho, es muy necesario. Pablo une estos dos conceptos en esta epístola y especialmente en los versículos que estamos a punto de ver. En el libro de Oseas, capítulo 4, verso 6, dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó fe. ¿Dice así? Le faltó conocimiento. Le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos, dice el Señor. Veamos lo que dice nuestro texto de hoy. Pablo dice: por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos,
que dice: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. El apóstol Pablo comienza hablando bien de los hermanos efesios. Comienza contento. Pablo, hermanos, está haciendo uso de unas palabras de bendición, de alabanza, de reconocimiento de que los hermanos efesios están caminando con fidelidad, viviendo una vida cristiana verdadera, agradable a Dios. Son palabras de ánimo, de reconocimiento. Debemos entender, hermanos, de que a veces nosotros como cristianos, porque sabemos que la adulación es pecado y que la gloria solamente se la debe de llevar Dios, muchas veces dejamos de reconocer cuando alguien está viviendo o haciendo las cosas bien. Pablo, vemos el ejemplo del apóstol Pablo, que él está hablando palabras de bendición, porque esto es hablar bien de las personas, y está reconociendo que los hermanos efesios están viviendo con fidelidad a Dios, están llevando una vida cristiana agradable a Dios. Tenemos que, sí, claro que sí, tener mucho cuidado de no adular a las personas, pero adular a las personas es diferente, hermanos, a reconocer que las personas están haciendo las cosas bien. Obviamente es Dios a través de ellos, pero es bueno siempre hablar bien. Lo contrario es estar hablando mal de los demás. Adular a las personas, hermanos, es lo que se conoce en buen lenguaje español, barbear a las personas. Y esto lo utilizan muchos líderes para obtener beneficios de las personas. De hecho, hay algunos que se hacen llamar ministros de Dios o se ponen nombres muy elevados, pero para obtener beneficios personales de los demás. De hecho, hacen uso de disque profecías. El Señor me dijo esto y lo otro, que tiene grandes propósitos para ti, Dios quiere, y empiezan a inflar el ego de esa persona para obtener un beneficio después de ellos. Eso es adular y eso es pecaminoso. Pero por el otro lado, necesitamos nosotros como buenos creyentes reconocer las buenas obras o el buen trabajo que los demás hacen. Pablo se encontraba, hermanos, en esta época, cuando escribió esta carta, se encontraba preso. Estaba encarcelado. Y no era por delincuente o porque había cometido algún delito, estaba encarcelado, como podemos leer en el libro de Hechos, en una cárcel solitario en Roma. Pero estaba encarcelado por causa de predicar el evangelio, no por andar de revoltoso ni de delincuente. Entonces le llegaban reporte de los demás hermanos, de las iglesias que se habían abierto en el ministerio que Pablo había comenzado desde el día que comenzó a predicar el evangelio. En este caso, hubieron hermanos que le llevan el reporte de que los hermanos efesios estaban viviendo con fidelidad, con fe. ¿Y cómo se veía manifestada esta fe? Porque tenían amor unos a los otros, como leemos en el texto. Recordemos que la fe, hermanos, no es lo que toda la mayoría de la población cristiana piensa, que tener fe es creer que Dios va a hacer un milagro y creerlo con fuerza, rechinar los dientes fuertemente, decir palabras positivas y que creerlo con fuerza y que va a pasar. Eso no es fe. Esa es una superstición. Tener fe, hermanos, es creer en Dios, aunque las cosas que nosotros creemos y queremos no pasen. Es mantenernos firmes confiando en lo que Dios ha prometido en su palabra. Pase lo que pase. Y la fe tiene evidencias y la principal de ellas es el amor mutuo entre los hermanos. Pablo dice que él estaba muy contento cuando ve que los hermanos están viviendo en fe en el Señor y por el amor que están mostrando unos a los otros.
Y por esa causa no cesaba de dar gracias a Dios, porque estos hermanos estaban perseverando en la vida cristiana. Esto no quiere decir, hermanos, de que estos hermanos efesios eran perfectos. Pablo está dando gracias porque estos hermanos están perseverando, pero estos hermanos no eran perfectos. Algunas personas piensan que los cristianos deben ser perfectos. Ciertamente, hermanos, toda iglesia tiene deficiencias. Toda iglesia tiene deficiencias. Podemos ver desde el capítulo 4, verso 1 del apóstol Pablo, que a pesar de que él está contento por el reporte que le han dado acerca del buen testimonio de estos hermanos, el apóstol Pablo en el capítulo 4, verso 1 en adelante hasta terminar la epístola, comienza con una serie muy exhaustiva de exhortaciones a los hermanos para que vivan conforme a el llamado que ellos han recibido. Para que vivan conforme, hermanos, como es digno de la vocación con la que hemos sido llamados. A ser mansos, a ser humildes, a ser unidos en el mismo espíritu, a ya no andar como los demás gentiles que vivían como la gente del mundo pecaminosa, a vivir en pureza, a no pecar cuando estamos enojados, en esencia a vivir como hijos de luz, en esencia a vivir como ciudadanos del reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Esto nos da la idea, hermanos, de que estos creyentes, a pesar de que tenían buen testimonio, no eran perfectos. Como nadie lo es perfecto, solo Cristo Jesús es perfecto. También exhorta a que los esposos amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia, que las esposas se sometan a sus maridos, que en general todos nos sometamos a las autoridades. Y muchísimas cosas más que vamos a ver con el transcurso de la epístola. De manera que podemos resumir, lo dijimos la otra vez, que el libro de Efesios, como otras epístolas, nos enseñan, número uno, a entender y conocer lo que Dios ha proveído a nosotros y, número dos, a obedecer a Dios en consecuencia a lo que ya Dios proveyó. Desafortunadamente hay personas que no tienen este entendimiento. No entienden, hermanos, que la iglesia de Cristo, ante los ojos de Dios, Dios el Padre ya ve a su iglesia como un grupo de personas perfectos en Cristo. Pero la realidad, en la práctica, en nuestro diario vivir, todos los miembros de la iglesia, no solo de esta iglesia, en todas partes del mundo, tenemos muchísimas cosas que corregir. Si no, no existieran todas las exhortaciones en la Biblia. Pero en términos generales, espiritualmente hablando, ya todos los creyentes somos perfectos en Cristo Jesús. Pero estamos en un proceso de santificación. Y la razón es porque Cristo ya compró a su iglesia por medio de su sangre, preciosa sangre. Amén. Este proceso de santificación va a durar toda la vida, hermanos. Y este conocimiento no lo tienen muchos que se llaman creyentes. Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea que el proceso de santificación, el proceso de perfeccionamiento de cada uno de nosotros, los creyentes, va a durar toda nuestra vida hasta que Cristo venga o muramos. Hasta ese día en que Cristo nos perfeccione, que nos resucite de entre los muertos y seamos glorificados, o seamos glorificados por medio del arrebatamiento, entonces es que vamos a poder decir que somos perfectos. Pero antes de eso no. En el mismo libro de Filipenses, capítulo 1, verso 9, Pablo ora por los creyentes y dice esto: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento,
que a pesar, hermanos, de que estemos avanzando, que estemos progresando en el perfeccionamiento, en el proceso de santificación, todavía nos falta muchísimo camino por recorrer. Por eso Pablo dice que nuestro amor abunde más y aún más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Pablo era consciente que los creyentes no eran perfectos en su diario vivir. Sí que lo son para Dios, pero en la experiencia diaria que cada uno de nosotros tenemos, los creyentes no somos perfectos, y ese conocimiento es muy importante que lo tengamos, hermanos. Pero esto no debe ser una excusa para vivir como nos dé la gana también. Por eso Pablo oraba por los hermanos. En muchas partes vemos que Pablo hace oración por todos los hermanos, pero en esta ocasión habla para que todos los hermanos, en Efesios específicamente, tengan un conocimiento, un entendimiento específico. La falta de entendimiento nos puede llevar hasta servir como instrumento del maligno, hermanos. Porque nos topamos, hermanos, con personas que todo lo ven mal, que andan buscando perfección en una iglesia, que buscan una iglesia que sea perfecta, que se acomode a la opinión que ellos tienen. Y va a haber diversidad de pensamientos, personas que pueden pensar que la iglesia debe ser un lugar donde sea un club social, donde hagan muchísimas actividades, en las que me hagan sentir feliz y cómodo a mí y a mi familia. Personas que piensan, no, esta iglesia no me gusta porque no tienen esta o cual actividad. O esta iglesia no me gusta porque allí la música es fea. O esta iglesia no me gusta porque allí los hermanos visten de esta manera o de otra. O esta iglesia no me gusta porque ahí no dan ayudas económicas. O esta iglesia no me gusta, y empiezan a buscarle cualquier defecto a la iglesia, y por eso andan de un lugar o en otro. Otras dicen, ahí no hay poder, porque el que se para a predicar no dice adivinanzas, porque no tiene sueños raros, porque la gente no corre por todos lados, porque no hacen un relajo dentro de la iglesia, a lo que le llaman ellos el poder del Espíritu, pero es el poder de una locura, hermanos, desenfrenada. El poder del Espíritu Santo de Dios se ve obrando en la vida individual de cada persona. Que cuando la palabra de Dios es predicada correctamente, la vida de las personas es transformada. No se ve haciendo relajos y allá afuera siguen siendo las mismas personas de siempre o peores que antes. El poder del Espíritu Santo no se ve a través de esas cosas, de manera, hermanos, que un entendimiento, un conocimiento equivocado de la palabra de Dios, de lo que Dios quiere que nosotros conozcamos, puede ser desastroso para la vida de alguien que dice que es creyente. Personas llegan a tener esa inconformidad con la iglesia de Cristo, la cual, dice nuestro texto, es su cuerpo. Hablando mal del cuerpo de Cristo. ¿Puedes creer eso? De la novia de Cristo. Es algo muy, muy, muy delicado, hermanos. Por eso es que digo que algunas personas, al tener un entendimiento equivocado de lo que Dios ha proveído en Cristo Jesús, podrían servir hasta como siervos del diablo. Demandan perfección, pero ellos no lo son, no son perfectos. Otros se desaniman que la iglesia no cumple con esas expectativas que ellos tienen. La iglesia debería hacer esto y esto y esto y lo otro. Y cada quien tiene opiniones de lo que debe ser la iglesia. Pero la opinión que debemos nosotros seguir es la opinión y el mandamiento que Dios tiene acerca de su iglesia, la cual es el cuerpo de Cristo. La iglesia debería resolverle la vida y los problemas a todas las personas,
y cada persona tiene una expectativa muy, muy individual y muy personal de lo que debe ser la iglesia. Por eso algunos andan buscando a superpoderosos en unos lugares donde se dice que son iglesias, donde ellos dicen que tienen poderes, donde hacen milagros. Por eso hay personas que andan buscando a esos charlatanes que prometen grandes maravillas que no tienen ningún provecho, por cierto, y que son falsas. O andan buscando adivinanzas, personas que les adivinen el futuro, que tengan revelaciones, visiones. De hecho, cuando Pablo habla de que él oraba para que Dios les hable, les dé revelación y les dé sabiduría, y cuando hablamos de revelaciones, Pablo no está pensando en esas cosas que hoy pasan en muchos lugares. Esos sueños donde dicen Dios me mostró esto y aquello, donde sí, mira, el texto dice así, pero la otra vez orando o en ayuno o en lo que sea, Dios me reveló que esto no quiere decir así. Y cada quien ahora tiene revelaciones individuales y personales de lo que Dios dijo hace varios cientos de años atrás, pero ahora como que Dios ya cambió de opinión según ellos. Y ahora la escritura quiere decir otras cosas, según ellos. Cuando habla de revelación, hermanos, es única y exclusivamente esto. Es destapar algo que ya está ahí. Es mostrar algo que está allí, que ya existe, no es algo nuevo. Sí que puede ser nuevo para nosotros ahorita, pero es algo que Dios desde hace mucho tiempo ya dejó plasmado en su palabra. Y Pablo lo que oraba es que estas personas y también nosotros, Dios quiere que nosotros tengamos esa revelación y la sabiduría y el conocimiento de lo que Dios ha proveído, y lo vamos a ver más adelante. Pablo ora a Dios para que Dios revele y dé sabiduría, principalmente no de cosas del futuro, no de adivinanzas, no de que si va a pasar esto o aquello, cosas muy que cuando las escuchas dan hasta risa o a veces dan ganas de llorar. Pero ¿cuál es la revelación de la cual Pablo está hablando? Es del conocimiento de Él. Revelación de quién es Dios, de quién es Cristo Jesús, de lo que Él ha hecho por nosotros, lo que Él ha proveído por nosotros, que nosotros entendamos con claridad lo que Dios nos ha dado, que lo conozcamos a Él, que conozcamos a Dios, no que lo veamos físicamente, sino que conozcamos, que tengamos una comunión personal con Él, pero una verdadera, que no sea algo místico, sino que tengamos una verdadera relación con Dios, una relación genuina con Dios. Verso 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Aquí no tiene nada que ver con el futuro, no tiene nada que ver con quién va a ser el presidente, no tiene nada que ver con quién se va a casar fulano, si alguien se va a divorciar, si alguien se va a chocar el día siguiente o si alguien se lo va a llevar la migra. No tiene nada que ver con eso. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, una vez más, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado. Esa es la revelación, ese es el conocimiento, esa es la sabiduría que nosotros debemos procurar constantemente. Ese entendimiento correcto de lo que la palabra de Dios dice. No lo que dicen algunos que dice, sino la palabra de Dios dice algo que Dios ya escribió hace rato, muchos años, y sigue diciendo lo mismo y sigue siendo útil para nosotros en este día desde hoy y para siempre. Sigue siendo igual para nosotros. Los tiempos han cambiado, pero sigue siendo igual de útil para nosotros. La palabra de Dios nunca se vence. ¿Cuántos dicen amén?
Pablo ora para que Dios ilumine la mente, el corazón, un verdadero entendimiento en las personas. No está hablando de que nos llenemos únicamente de conocimiento intelectual. Tampoco se trata de que todos seamos teólogos, ¿no? Sino que tengamos un conocimiento específico, correcto, de quién es Dios, lo que Él ha proveído y qué espera de nosotros. Para que podamos entender la obra que Dios ha hecho por nosotros en Cristo, para que a través de ese conocimiento, hermanos, que ese conocimiento sea el motor para nuestras vidas, para nuestro diario vivir, para que ese conocimiento correcto de quién es Dios y lo que Él ha proveído, eso pueda darnos la victoria en esos tiempos malos. No para que podamos obtener un milagro precisamente, porque muchos se dirigen mucho hacia ese lado. Y cuando hablan de provisión de Dios, del poder de Dios, únicamente en lo que piensan es en milagros. Y esos milagros ni siquiera van dirigidos a la salvación de algún perdido, sino el milagro está dirigido en cosas terrenales, en necesidades muy personales, emocionales o materiales o económicas. Y cosa que está bien, también dice la Escritura que podemos pedir a Dios porque Él es nuestro proveedor, pero esa no es la prioridad para la vida del creyente, no debe ser. Muchos cristianos hemos pasado épocas de mucha incertidumbre, hermanos, por causa de no tener ese conocimiento genuino de la palabra de Dios. La falta del conocimiento nos ha hecho cometer muchísimos errores, vagar de un lugar para acá, para allá, escuchar a veces doctrinas de error. Y si llegamos a algunos lugares donde dicen, no te preocupes, tú tienes que tener fe, confiar en Dios y dejar todo en las manos de Dios. Eso se oye bastante bien. Pero ¿cómo se utiliza eso? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Cómo puedo sacar provecho de dejar todo en las manos de Dios? De hecho, hay unos que tienen la costumbre de decir, vengan si ustedes tienen el problema, vengan al altar, y le llaman a la plataforma altar y depositen todo aquí. Y vienen todos a orar acá como si este lugar fuera el poderoso. O otros andan buscando que un súper ungido imponga sus manos y que las cosas van a pasar. Pero ¿qué pasa? Salen del lugar muy animados, muy contentos, con muchísima fe. Y sabes que no pasa nada. Y nos encontramos entonces, después de un tiempo, después de creer esas cosas, de que le pongas todos en las manos de Dios y tiene cierta verdad, pero no sabemos qué quiere decir eso. Y nos encontramos con un dilema de que algo está pasando, algo está mal. Y comenzamos entonces a cuestionar si de verdad somos hijos de Dios, porque nos prometieron que si hacíamos esto o aquello o otro, íbamos a tener la respuesta a nuestra necesidad. A muchos nos ha pasado eso. Pero como hemos tenido un conocimiento equivocado de lo que es, lo que Dios ha proveído, de esa revelación que Dios ha dado, que está disponible para todos los creyentes, entonces comenzamos a cuestionar si de verdad estamos en el lugar correcto, o si de verdad hemos hecho las cosas bien, o si de verdad somos hijos de Dios. Y nos preguntamos, ¿qué es lo que está mal? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y cuando vas con ese superpoderoso que te prometió esto o aquello otro, entonces lo que te dicen es que no tienes fe. Pero ¿cómo no tienes fe si hiciste todo lo que te dijo el individuo? Nos encontramos entonces qué es lo que yo tengo que hacer y qué es lo que tengo que dejar que Dios haga. El problema es que muchas veces en medio de ese dilema, en medio de esa confusión espiritual, en medio de esa incertidumbre, nos encontramos tratando de hacer el trabajo que le corresponde a Dios y dejando que Dios haga lo que nos corresponde hacer a nosotros. Y volteamos las cosas.
Tomamos una acción, una actitud pasiva en cuanto a nuestras responsabilidades y en una muy activa queriendo hacer el papel y tomar el papel de Dios. Tenemos creyentes que viven asustados entonces de que pueden perder su salvación o que nunca la han tenido. Creyentes, hermanos, que están tratando de esforzarse y sudando tanto por obtener o conservar su salvación. Creyentes que se desaniman de vivir una vida en santidad o de esforzarse porque como no tienen las respuestas que ellos esperan que van a recibir de parte de Dios, porque no tienen un verdadero conocimiento de lo que Dios ha proveído, entonces viven en una vida de derrota espiritual, de miseria espiritual, cuestionándose si de verdad, en algunos casos, Dios existe, o si hay algo mal en la iglesia, o si hay algo mal en el predicador, y comienzan a cuestionar. Algunos otros miran con desprecio a los demás porque ellos sí se consideran muy, muy esforzados. Algunos otros creyentes están tan hinchados de orgullo porque ellos creen que están siguiendo al pie de la letra lo que dice Dios en su palabra. Tenemos el ejemplo de los judíos en el Antiguo Testamento. Los fariseos, que se sentían tan pero tan súper espirituales y menospreciaban a los que ellos no consideraban así, porque no tenían una verdadera revelación de lo que Dios ha proveído. Y empiezan a sentirse arrogantes, empiezan a sentirles que Dios les debe algo. Pero lo que vemos entonces en todos estos tipos de grupos de personas es que todos están en derrota espiritual, porque no tienen el correcto conocimiento, la correcta revelación de lo que Dios ha proveído. Y no estoy hablando de cosas místicas, no estoy hablando de cosas que solo unos pocos pueden recibir, los más espirituales. Todo porque no han comprendido que ya hemos recibido abundantes riquezas a través de Cristo Jesús en el momento que creímos. No en el momento en que dimos la mayor cantidad de dinero en la ofrenda, no en el momento que hicimos el ayuno más largo que alguien pudo haber hecho, no en el momento que hicimos una oración en la que rompimos nuestras cuerdas vocales al gritar al cielo esa oración. No es en el momento en que nosotros hacemos ningún tipo de sacrificio, sino en el momento en que la palabra de Dios fue predicada correctamente, el verdadero evangelio de Cristo ha sido proclamado y el Espíritu Santo de Dios ha transformado nuestras vidas de manera que en ese momento creímos. Y no es una obra de nosotros, como vamos a ver la semana que viene, es una obra de Dios, es un regalo de Dios. Nota que Pablo llama y dice y ora para que Dios revele las riquezas y la gloria de la herencia que tenemos los santos. Hay una riqueza tan abundante, tan gloriosa que tenemos los creyentes, y nota que Pablo nos llama santos. Y no estamos hablando de San Juditas ni de esas estatuas que usa la religión tradicional. Todos los que somos creyentes, los que creemos en Cristo Jesús, los que fuimos comprados por precio, Dios nos llama santos. Y esto quiere decir que Dios nos ha cortado del mundo y nos ha separado para sí mismo. Nosotros le pertenecemos a Él. Somos separados, apartados para Dios. Ya no somos de este mundo y no hay manera que podamos regresar a Él. Dios nos ha separado para Él mismo. En Cristo ya somos santos. Solo el verdadero conocimiento de esto, hermanos, nos da un motor, un nuevo aire, una nueva fuerza para vivir la vida cristiana en una manera más correcta y más llena de gozo.
Cuenta una historia que un hombre muy humilde recibió una herencia, le fue notificada la herencia, pero él no entendía de qué hablaban con eso de la herencia. Vivió por muchos años en la humildad, en la pobreza, muy necesitado, de manera que le anduvo batallando mucho tiempo por las cuestiones económicas que estaban pasando. Él era bastante ignorante, no tenía estudios, y un día, en su desesperación, en su necesidad, acudió al banco y quiso hacer un préstamo por una pequeña cantidad de dinero para poder sobrevivir. Cuando pidieron su información y todo esto, la que le estaba atendiendo, esa persona, le preguntó: ¿por qué quieres hacer un préstamo si tú eres millonario? Tú tienes un depósito bancario aquí de millones de dólares que heredaste hace años. ¿Por qué no los has usado? Pongo este ejemplo, hermanos, porque muchos cristianos podríamos estar viviendo así, teniendo una superherencia, una abundante riqueza que Dios ha proveído. Y no estoy hablando de cosas materiales, sino de cosas espirituales. Podríamos estar viviendo en angustia, en temor, en desánimo, con amargura, sin deseos ni siquiera de congregarnos, sin deseos de orar, en verdadera bancarrota espiritual. Podríamos estar, hermanos, viviendo en la miseria espiritual cuando somos ricos en Cristo Jesús. Este hombre había vivido en la miseria por largos años porque desconocía lo que él tenía ya. Porque no tenía el conocimiento de los recursos que él tenía, de lo que él podía lograr hacer con esos recursos. Asimismo, muchos creyentes en la actualidad viven en derrota espiritual. No entienden, no tienen el conocimiento de lo que Dios nos ha proveído y lo que está disponible para nosotros. Pero tenemos acceso a un gran poder de Dios, no solo a esas riquezas, sino a un gran poder de Dios. Dice en el verso 19: y la cual, superinminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. La verdad, hermanos, que el libro de Efesios tiene la cualidad de que es un libro bastante profundo. En pocas palabras, demuestra que tengamos uso de ese gran poder de Dios. Nosotros tenemos acceso a ese poder. Aunque hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de poder, porque muchos, casi todos los seres humanos están deseosos de poder. Y principalmente en este tiempo hay personas que cuando hablan de poder siempre hablan de milagros. Hay personas que se mueren de ganas de derribar gente cuando griten o cuando los tocan y de mostrar que ellos tienen poder. De manera de que ahora ya las personas no confían en el poder de Dios, sino que confían en el poder de algún ser humano, de algún adivino, de algún hechicero. Entonces, hermanos, lo que necesitamos es entender que ese gran poder de Dios está disponible para nosotros, pero ¿en qué sentido? Para poder vencer las artimañas del maligno, para poder vencer la tentación, para poder vencer esos deseos pecaminosos que todavía obran en nuestro cuerpo mortal, para poder vencer aquellos malos pensamientos y malos deseos que todavía habitan en nuestro cuerpo, para poder vencer y poder vivir en santidad, para tener la victoria en contra del pecado. Ese poder no es cualquier poder. Ese poder el apóstol Pablo lo llama la supereminencia de su poder, de su gran poder. Y cuando habla de supereminencia, el apóstol Pablo está tratando de buscar las palabras más adecuadas, las cuales no existen, hermanos, porque el poder de Dios es infinito. Pero él dice la supereminente
súper inminente. O sea que hay súper evidencia de que el poder de Dios es real y es grande. Si nosotros somos cristianos, sabemos que Dios creó la tierra, los cielos, las estrellas, todo el universo, y que Él controla y lo sigue gobernando y manejando. Pero Pablo no hace uso de la creación, sino hace uso de la resurrección de Cristo. Ese supereminente poder, hay super evidencia de que Dios es poderoso porque resucitó a Cristo de entre los muertos. Y no solo eso, hermanos. Si somos creyentes, creemos que Cristo resucitó al tercer día, pero también creemos que Cristo nos va a resucitar a nosotros también, si es que no regresa en nuestro tiempo. También va a resucitarnos a nosotros. Hay super evidencia de ello. O sea, hay demasiada evidencia. Es poderoso el Señor. La cual, o sea, super evidencia de su poder, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Aquí vemos entonces que no está hablando de que Cristo está sentado en algún lugar geográfico en nuestro mundo o en alguna parte del universo, sino está hablando de una posición de autoridad. Una posición de autoridad, hermanos, que no le ha sido otorgada a nadie. Cristo está en la mayor posición de autoridad sobre cualquier dominio, sobre cualquier principado, sobre cualquier señorío, sobre cualquier demonio, sobre cualquier diablo, sobre cualquier rey, sobre cualquier príncipe. No hay nadie que sea superior a Cristo Jesús. De manera, hermanos, y nosotros estamos en Él. Esto nos debe de llenar de mucho gozo, nos debe de motivar, nos debe de dar un nuevo aire, un nuevo respiro, un nuevo ánimo para seguir y ser fiel a Cristo. Que las cosas que pasan alrededor nuestro, hermanos, no debe de ser una excusa, no debe de ser un obstáculo para que nosotros sigamos con fidelidad a Cristo. Jesús está sobre toda autoridad. No hay nadie con mayor autoridad que Cristo. Y nosotros estamos unidos a Él. Pero esto no debe de darnos a nosotros un motivo de sentirnos superiores a nadie y de presumir esa autoridad, ni tampoco vamos a decir, bueno, entonces como yo estoy en Cristo y Cristo es todopoderoso, y entender mal el conocimiento de la revelación que Dios nos ha dejado, porque no está hablando de eso, sino que nos está dando a entender la posición que también nosotros tenemos, la prioridad que tenemos ahora nosotros para Dios, porque estamos en Cristo. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. En el libro de Hebreos capítulo 2, verso 8 dice, todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. En nuestra experiencia diaria, hermanos, nosotros no vemos a Cristo que esté gobernando como nosotros quisiéramos. A veces pareciera que es el diablo el que gobierna el mundo porque hay mucha maldad en el mundo. Y es algo que algunos lo llaman, ya lo tenemos, pero todavía no. Y en este caso, ya lo tenemos, pero todavía no le vemos. Pero por fe lo creemos. Y por fe lo esperamos. Y por fe estamos confiados de que un día veremos a Cristo gobernando y todos se postrarán ante Él. De manera, hermanos, que Dios el Padre lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Y aquí vemos el cuidado tan maravilloso que Dios tiene. Esa
peculiaridad, hermanos, esa importancia que Dios tiene para la iglesia. Es una importancia tan personal que aquel que está sobre todo dominio, sobre todo principado, sobre toda potestad, aquel Rey de reyes y Señor de señores, tiene un cuidado tan especial que Él es la cabeza de la iglesia. Él, o sea, es solo hecho, hermanos, de que Cristo se identifique con la iglesia, y la cual, dice la iglesia, su cuerpo, nos da una posición delante de Dios tan importante, hermanos, y nosotros debemos meditar sobre eso. Tú no eres cualquier cosa. Tú eres miembro del cuerpo de Cristo. Y no porque te lo hayas ganado, porque no hay manera de ganárselo. Tú eres parte del cuerpo de Cristo porque Dios mismo así lo dispuso según el puro afecto de su voluntad, desde antes de la fundación del mundo. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cristo, hermanos, debe ser todo para nosotros. Nosotros debemos verlo así. Él lo es, lo consideres o no. Nosotros estamos completos en Él. Nosotros para Dios, delante de Dios, no necesitamos nada más que a Cristo. Cristo vivió la vida que nosotros debíamos vivir. Cristo pagó el precio que nosotros debíamos pagar. Nosotros estamos completos en Él. Él debe llenar toda la plenitud en todo para nosotros. Tener este conocimiento, hermano, tener este conocimiento, esta revelación, no es cualquier cosa. Tener este conocimiento debe de hacer que nos postremos de rodillas y le pidamos a Dios que nos abra los ojos del entendimiento para que no se quede a nivel mental nada más, como un conocimiento mental, sino que penetre hasta lo más profundo de nuestros huesos, de nuestro corazón, para que nosotros, hermanos, cada palpitar de nuestro corazón, suspiren por Cristo. Que nuestra fidelidad, hermanos, esté postrada ante Cristo. Que cualquier adversidad que nosotros podamos estar atravesando no nos doblegue, porque estamos confiando y teniendo la esperanza en que un día estaremos con Cristo. Que nada puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Veamos Romanos 8, 28. Dice la palabra de Dios: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Podemos ver, hermanos, que todo esto está escrito en pasado. Esto es un hecho. Dios ya lo hizo en Cristo. Dice en el verso 31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó,
por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pónganse de pie, hermanos. Gloria a Dios por esta gran provisión, esta abundante riqueza de su gloria, la supereminente grandeza de su poder que nos ha sido dada por medio de Cristo Jesús. Oremos a Dios. Buen Dios y Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque cada vez más estás abriendo los ojos de nuestro entendimiento, Señor, para que podamos comprobar las grandezas que tú nos has dado, Señor, la supereminente grandeza de tu poder, Señor, que está disponible para nosotros los creyentes, Señor, para poder vivir en victoria, Señor, para poder vivir, Señor, con gozo nuestra vida, para recobrar ánimo, Señor, en medio de este mundo malo, Señor, lleno de adversidades, de dificultades, Señor, lleno de incertidumbres. Queremos darte las gracias, Señor, por todas las bendiciones que tú nos has dado y queremos, Señor, que tú dejes clavada tu palabra en lo más profundo de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestra alma, todas estas grandes verdades que estamos conociendo cada vez más. Y nos conceda, Señor, tener abierto nuestro entendimiento cada vez más, de manera que podamos ir viendo esa grandísima gloria, esas grandísimas riquezas que nos has proveído en Cristo Jesús, para que podamos vivir en consecuencia de ello. Porque como podemos ver en tu palabra, no somos cualquier cosa, Señor, para ti. Somos miembros del cuerpo de Cristo Jesús, tu Hijo amado, Padre. Aquel que tú entregaste y pusiste como cabeza de la iglesia y que está sobre todo dominio y sobre toda potestad y sobre todo nombre que se nombra de este siglo y también del venidero, Señor. Queremos, Señor, entender estos grandes misterios, estas grandes verdades, y que todas estas cosas, Señor, que estamos aprendiendo y conociendo nos puedan motivar cada vez más a tener una vida agradable para ti, Señor. Que podamos, Señor, manifestar con nuestras propias vidas individualmente, Señor, ese gran amor con el cual tú nos has amado. Y que podamos también transmitir ese amor a los demás, Señor, y por consecuencia podernos amar unos a otros, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir en santidad, a crecer en esa gracia que tú nos has otorgado, Señor. Gracias, Señor, por tus grandísimas bendiciones. En el nombre de Cristo Jesús nos encomendamos a ti, Señor.